Y ahora en Teleca, la tuerca de los miércoles. Después de tanta campaña electoral tenía muchísimas ganas de hacer este programa, sobre todo desde que llegó el mes de noviembre y empezó a conmemorarse el 75 aniversario de la Resistencia de Madrid. La Resistencia de Madrid abarca el conjunto de hechos bélicos desde noviembre del año 1936 hasta la entrada de las conocidas como tropas nacionales. En aquellos tiempos Madrid se convirtió en la referencia indiscutible del antifascismo mundial. Nos parecía importante retomar un tema como este en un momento en el que hay nuevas generaciones que se incorporan a la política y que en buena medida desconocen algunos elementos de la historia de este país en que la palabra democracia estuvo asociada a la revolución y al antifascismo. Además, en este programa vamos a estrenar algunos fragmentos de una entrevista exclusiva que pudimos hacerle el viernes a Santiago Carrillo, que estoy convencido que va a sorprender a muchos y a muchas. ¿Por qué hemos hecho un programa como este? Aquí siempre hemos dicho en La Tuerca que uno de los grandes errores de la izquierda era haberle regalado la incorrección política a la derecha. Otro de los grandes errores es haber dejado que la derecha sea la única que hable de historia en sus programas de televisión. Queremos enseñarles lo que dice la derecha de estas cosas. Adelante, vídeo del gato al agua, por favor. Bajo el lema Verdad, Justicia y Reparación, han pedido que se restituya al magistrado en sus funciones y que se acabe la persecución contra su persona. Solo había que escuchar la voz de la actriz Pilar Bardem y del poeta Marcos Ana en un manifiesto de repulsa en el que han expresado su preocupación por los efectos devastadores que esto puede tener para la justicia española. Manifestamos nuestra repulsa a la pretensión de criminalizar una actuación del juez encaminada a dar una tutela judicial efectiva a quienes la solicitaron. Nuestro apoyo al juez Garzón por la persecución dirigida desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo en varios frentes. Y Miguel Ríos, la escritora Almudena Grandes, el actor Juan Diego, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y llevaban pancartas con lemas como «El delito es tapar delitos» o «España al revés, corruptos y fascistas hacen juzgar al juez». Cayo Lara y Gaspar Llamazares han calificado de linchamiento la situación que vive el magistrado y han hablado de persecución contra la única persona del mundo de la judicatura que se ha atrevido a denunciar y perseguir estos crímenes. Y cómo no, el caso Gürtel salió a la luz. Para estos manifestantes, el caso Gürtel es uno de los motivos por los que hoy Garzón está separado de su cargo y siendo juzgado por el Tribunal Supremo. Para ellos, la situación del magistrado es una profunda injusticia. Nuestra pregunta es: ¿se manifestarán también los amigos de Garzón y de Zapatero para decir un no rotundo a la guerra de Libia, como hicieron con la guerra de Irak? Pues si existiera el semanario Hermano Lobo, aullaría, lógicamente. A ver. Pues como supongo que estarán aullando todos los deudos de las víctimas que lo fueron a manos de ese asesino que es Marcos Ana. El señor que leía antes. El señor que leía con esa nefasta actriz que es Pilar Bardem. Marcos Ana es un criminal de la categoría de Santiago Carrillo.
Era mucho más joven que Carrillo. En fin, no es que Garzón sea santo de mi devoción, pero Marcos sana sí. Y no estoy seguro de que la Sexta vaya a estar enfrente siempre de esta gentuza, pero aquí sí que lo vamos a estar siempre. Por eso queremos hablar hoy de democracia como noción indiscutiblemente asociada al antifascismo. Vamos a empezar con el debate. Les presento a una mesa plural y amplia, esta vez con nuevas reglas que a continuación les explicaré. A mi izquierda nos acompaña en primer lugar un amigo de este programa, Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Bienvenido a La Tuerca. Adiós. Frente a él, a mi derecha, Jaime Aja. Jaime representa a la Fundación de Investigaciones Marxistas. Muchas gracias por venir. A ti. Nos acompaña también Mirta Núñez, una de las mayores expertas en el periodo de la Guerra Civil Española, profesora de Historia de la Complutense. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y frente a ella, Patricia Campelo, que repite La Tuerca, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Pedro Insúa, que repite La Tuerca, miembro de DENAES y colaborador de la revista Catoblepas. Muchas gracias por venir. Y por último, repite La Tuerca también Julián Vadillo, historiador y miembro de la redacción del periódico Diagonal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, lo que les decía al principio es que el debate hoy tiene unas reglas nuevas. Muchos espectadores nos han dicho que a veces las intervenciones se hacían demasiado largas, demasiado tediosas, y vamos a limitar los turnos de palabra. Va a haber tres tipos de turnos de palabra. Turnos de palabra de 30 segundos, de 60 segundos y de 90 segundos. Los invitados escucharán un pip, después del cual tendrán que terminar. Aunque la intervención sea de 90 segundos, escucharán un pip cuando pasen 30, un pip cuando pasen 60 y el pip definitivo cuando lleguemos a 90. No hemos ensayado esto antes, esperemos que funcione. Vamos con la primera pregunta en un turno de 30 segundos porque vendría a ser el equivalente a un titular. Si tuvierais que hablarle a un hijo o a un nieto de lo que significa la batalla de Madrid, ¿qué le diríais, Julián? Le diría que fue una de las mayores gestas del pueblo español a la hora de la defensa de una ciudad, de la defensa de algo que consideraban como suyo, y que desde luego no se iban a dejar arrebatar una cosa tan preciada que tanto habían tardado en conquistar como era la libertad, en manos de un ejército que se había sublevado contra un gobierno legítimamente constituido. Pedro. Bueno, depende de la perspectiva que establezcamos, ¿no? Si la perspectiva es desde el punto de vista de los propios protagonistas, ¿no? Artífices, pues se estaban oponiendo al fascismo, ¿no? Y por lo tanto buscaban, digamos, la revolución, estaban buscando la revolución, estaban dentro de un programa, de un ortograma, digamos, que se había desarrollado desde el 17 y, pues bueno, ahí estaban defendiendo pues ese ortograma. Desde el punto de vista de su heroicidad, es una gesta, efectivamente, ¿no? Cuando ya todo el mundo daba por muerto la capital, ¿no? La toma de la capital, los medios de Churchill, etcétera, todos los dignatarios extranjeros estaban ya contando, habían instalado, incluso los alemanes contaban ya con dónde iban a visitar Madrid, etcétera. Inmediatamente después, pues la cosa resistió 3 años. O sea que... Patricia. Bueno, pues yo creo que hablaría de los hechos, pero sobre todo de las consecuencias que tuvo esta gesta. Explicaría cómo aquellos que salieron a la calle a defender la legitimidad y la legalidad de un sistema democrático como era el de la Segunda República fueron represaliados pasados los 3 años de la contienda durante muchos años después, y que hoy en día los descendientes de aquellas personas todavía no pueden en un Estado democrático exigir verdad, justicia y reparación para sus víctimas, y ni siquiera el Estado se encarga de asumir la responsabilidad de buscar a los miles de desaparecidos que todavía quedan de aquellos años. Mirta. Es la gran victoria de la España republicana. Desgraciadamente no ha tomado la memoria y la historia del resto del mundo la importancia que tuvo esa respuesta del pueblo español que luchaba por la democracia, del pueblo español que luchaba por la república, del pueblo español que luchaba por el socialismo, por el comunismo, por la anarquía, pero en todo caso estaban enfrente de los sublevados. Yo creo que aún hoy tenemos que recuperar esa memoria y levantar esa bandera. Jaime. Pues yo lo considero un mérito popular y pondría siempre en valor la capacidad de autoorganización que tiene el pueblo y que tuvo el pueblo de Madrid en ese momento, cuando la mayoría de las instituciones republicanas se venían abajo o estaban abiertamente en contra de la causa del pueblo de Madrid, la capacidad de organizarse para resistir ese avance. Y luego, y relacionándolo con lo que hemos escuchado, ¿no?
el tremendo terror y la ilimitada venganza que puede tener las clases dominantes cuando se ponen en duda sus privilegios, que es lo que hizo la República y es lo que la condenó. Emilio. Bueno, yo creo que significa la capacidad de enfrentarse a unas fuerzas militares que habían tenido una horrible experiencia, por ejemplo, en el norte de África, quiero decir, no estaban peleando contra un ejército cualquiera, y en ese sentido la fuerza de los ideales frente a la fuerza, valga la redundancia, de la fuerza, ¿no? La capacidad que tuvo la gente para resistir, y desgraciadamente por la historia que ha vivido después, tanto en la dictadura como en la recuperada democracia de la sociedad española, es un símbolo que se ha perdido, y en muchos casos fuera de España tiene mucho más valor que aquí el hecho de que fuera un pueblo que se levantó nada más contra el fascismo. Bueno, vamos con el primer vídeo, con el primer extracto de la entrevista de Carrillo, a ver qué os parece. Adelante vídeo, por favor. Una de las primeras tareas mías fue terminar con esas checas. Cuando yo me marché de Madrid ya no había checas, ya se había terminado, había tribunales populares formados por el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, que eran los que juzgaban, los que dictaban sentencias, tal, pero en los primeros tiempos hubo un desbordamiento revolucionario, miles de iniciativas, y hay que reconocer, y por eso nosotros en ese primer momento no tratamos de frenarlo, hay que reconocer que ese desbordamiento revolucionario de las primeras horas, que se traduce desgraciadamente en la muerte de toda una serie de gentes de la quinta columna, de la derecha y tal, ese desbordamiento creó el terror que impidió a la quinta columna sublevarse en Madrid, como había anunciado Mola, el 7 de noviembre. Y al conseguir eso, salvamos Madrid. Ese desbordamiento implicó el terror que impidió a la quinta columna sublevarse en Madrid, y gracias a eso salvamos Madrid. Valoraciones, Jaime, un turno de 60 segundos. Bueno, en ese momento es cuando llegan las noticias del terror ilimitado que están haciendo las fuerzas fascistas en los territorios que tienen ocupados, ¿no? La matanza de Badajoz, también las noticias terribles que llegaban de otras ciudades, el asesinato y la tortura no solo de gente que podíamos ubicar el Partido Socialista, el Partido Comunista en la CNT, sino incluso de generales moderados que no se habían revelado, ¿no? Y en ese momento, sin duda, el miedo y la capacidad de la venganza, ¿no?, que se quiere realizar sobre esos detenidos, que es desde luego uno de los hechos más vergonzosos para la parte republicana, pero hay que ubicar en el contexto, como también hace Carrillo, ¿no? Pedro, 60 segundos. Me podéis pedir la palabra cuando queráis, ¿eh? Me parece que habría que liberar, digamos, este asunto de las interpretaciones maniqueas, ¿no? Es decir, está expuesto como buena medida, sobre todo en la historiografía, a partir de mediados del siglo XX, o sea, perdón, de principios del siglo XX, está expuesta pues a digamos, turbulencias políticas, ¿no?, esa historiografía. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que liberarla, y aquí fundamentalmente la interpretación maniquea que envuelve a esta cuestión tiene dos puntos, ¿no?, podríamos llamar con una mano los unos y los otros, ¿no?, a la hora de interpretar esos hechos. De tal manera que unos ven pues que el bien está situado así en absoluto en el lado republicano, digamos en el lado de los gubernamentales, como se llama en ese momento, y el mal está del lado de los insurrectos, ¿no? Entonces un mal absoluto, digamos, sin paliativos, ¿no? Y de la otra manera, desde el punto de vista de los insurrectos llamados, ¿no?, después llamados nacionales,
pues el mal está en los rojos, es el terror rojo, etcétera, etcétera. Entonces, expuesta así a este bamboleo maniqueo, yo creo que no hay manera de entender. Fin de tiempo. Mirta, 60 segundos. Bueno, yo diría claramente que hay que entender el contexto de Madrid, no para justificarlo, pero sí para analizarlo. Hay un desmoronamiento del poder del Estado, hay un descabezamiento del poder político. Es el pueblo el que ha respondido a la rebelión militar. No hay una fuerza organizada nada más que incipiente, que sería la quinta columna. Es en ese momento que podríamos situar en el establecimiento del primer gobierno de Frente Popular, el gobierno Largo Caballero, en el cual sí se empiezan a tomar medidas contra el descontrol de la retaguardia, y eso es cierto lo que está diciendo. Es decir, en ese momento es cuando se empieza a tomar, pero para evitar cualquier equiparación entre los contendientes, hay que decir que los líderes republicanos abiertamente, y están en la hemeroteca para eso, llaman a no tomarse la justicia por sus manos. Tiempo. No hay que ser como Julián, 60 segundos. A mí lo que me gustaría reseñar un poco es romper los lugares comunes que la guerra civil ha marcado. Yo, después de toda mi investigación de tesis doctoral, he llegado a la conclusión de que no existían checas. Lo que se llama checas, que eso es lo que la historiografía franquista o la pseudohistoriografía franquista ha querido plasmar, eran prisiones del Frente Popular conformadas por todas y cada una de las organizaciones que conformaban ese Frente Popular, donde se ejercía una justicia que realmente era arbitraria en algún momento, y que es la llegada al gobierno de Francisco Largo Caballero, y sobre todo la llegada al Ministerio de Justicia de Juan García Oliver, cuando se empiezan a tomar determinadas disposiciones judiciales para que eso quede erradicado. No hay que olvidar que los tribunales populares, como Carrillo dice en el vídeo y que la Junta de Defensa de Madrid lo pone en práctica, son obra de Eduardo Ortega y Gasset y de Eduardo Barriovero, que son los primeros que lo institucionalizan. Es decir, son tribunales garantistas. Es decir, la retaguardia republicana tiene justicia garantista, cosa que nunca lo tuvo la retaguardia franquista. Emilio, 60 segundos. Bueno, este tema es uno de los más complejos de administrar desde el presente, ¿no? Porque realmente es casi un obstáculo a la hora de mirar a ese pasado desde muchos sitios. Yo creo que, independientemente de que se pueda valorar el efecto que tuvo sobre la quinta columna, que se asustara en Madrid, ya existían en la Constitución republicana y en la sociedad internacional una serie de leyes como el Tratado de Ginebra, la Constitución que va a cumplir pronto 80 años y que reconocía como propia la legislación humanitaria, que en ese momento no se pudo aplicar, pero que yo creo que ha dejado uno de los principales obstáculos a la hora de tratar socialmente ese pasado, ¿no? Porque bueno, pues es un argumento repetido y manido el tema de las checas y de paracuellos, y a mí me cuesta entender que fuera la única posibilidad, quiero decir, de controlar a esa quinta columna. No lo sé porque, bueno, pues en esa lógica evidentemente no se puede controlar todo lo que debería controlar un Estado. Patricia, 60 segundos. Bueno, yo creo que lo que habla Carrillo tiene un poco que ver con el tema de los horrores de la guerra, y hay que manejarlo con cuidado porque al fin y al cabo es un argumento de la clase de argumentos que utiliza la derecha para justificar la equidistancia, hablar de una contienda de bandos iguales, igualitarios, cuando esto no fue así, ni cuantitativa ni cualitativamente. Entonces, además de poner sobre la mesa este tipo de argumentación, distrae del foco de atención principal, que sería la represión, la posterior represión que hubo después y cómo se ha ido gestionando esto. Bueno, yo creo que con respecto... queremos 60 segundos, Emilio. No, yo solo quería comentar un detalle de cómo opera eso en el presente, ¿no? Cuando Garzón abre la causa en octubre del 2008 para tratar de investigar desde la audiencia los crímenes del franquismo y le solicita información al Ayuntamiento de Madrid, la única documentación que le remite el ministrable Alberto Ruiz Gallardón es documentación acerca del asalto del cuartel de la Montaña, como si fuera el único acontecimiento que había ocurrido aquí en la guerra, ¿no? Simplemente... 60 segundos, Mirta. Bueno, yo creo que este diálogo que estamos teniendo no sería del todo válido si no recordamos, por ejemplo, los bombardeos sobre Madrid.
Los bombardeos a los que está sometido la población madrileña desde agosto de 1936 hasta marzo de 1939, insistentes, la primera vez que se bombardea una población civil masivamente, y las características de desmoronamiento del poder del Estado. No es la República la que reprime, justamente es la falta de República. Yo sí quería 60. También añadir que desde luego, ¿no?, lo que comentas, aparte de cuantitativamente no es comparable, es que cualitativamente por parte de los sublevados había un plan de exterminio, ¿no? Había un plan de exterminio ideológico para construir ese nuevo Estado y acabar con cualquier posibilidad de cambio, de transformación social o de transformación mínimamente democrática, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego además la amenaza del revisionismo en ese sentido y la equidistancia no solo está en los medios de derecha, sino me sorprende también mucho artículos aparecidos en el País, cuando el aniversario del 18 de julio, o ese tipo de noticias, bueno, que no solo están plasmadas en la derecha, sino en los medios, podemos considerar centristas, ¿no? Pedro, 60. Bueno, para iniciar un poco el debate, quizás me remitiría a Clara Campoamor, uno de los primeros documentos, ¿no?, que se escriben sobre el desarrollo de la guerra. Pues hay un capítulo que tiene que se llama Demócratas contra fascistas, entre interrogación, ¿no? Precisamente destruye o trata de destruir, disuelve, digamos, esa dualidad maniquea, tal como se había interpretado tanto por un bando como por otro. Es decir, pone de un lado pues gentes que presuntamente el lado republicano, que no son de izquierdas precisamente, ni siquiera están en la línea revolucionaria, por ejemplo el PNV, ¿no? Y del lado de la izquierda pone gentes que son republicanos de derechas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, mantener esa dualidad yo creo que es confuso, eso cuanto menos. Y segundo, hay que decir que lo de la democracia, bueno, es un elemento ideológico que ahora puede más o menos funcionar en el ambiente en el que estamos, pero lo que buscaba, por lo menos el PC, que fue el encargado de organizar la defensa de Madrid, en principio, ¿no?, pues era la dictadura del proletariado, no la democracia, la dictadura del proletariado, y después una democracia, lo que fuera, viniera después, pero en principio la dictadura. Mirta, 30 segundos. No, yo la verdad es que no puedo más que discrepar de esa incorporación del PC como organizador único de la defensa del país, del país, del Estado, que está siendo atacado por un ejército sublevado. De la defensa de Madrid, no del Vamos país. Y aún así no es así, es decir, es parte de esa defensa en la cual participan fuerzas de la zona leal, y de la zona demócrata. Y yo creo que hay que... Este turno era de 30, ahora te doy otro si es necesario. Julián, 30 segundos. Yo también discrepo porque creo que la defensa de Madrid responde a varios puntos. El primero es el pueblo madrileño, hombres, mujeres y niños los que defienden Madrid. Otro es la capacidad militar que tiene el ejército republicano. Vicente Rojo se destaca como uno de los mejores militares en ese momento. Otro es la intervención de las brigadas internacionales, fundamental también para la defensa de Madrid. La actuación de las organizaciones obreras, no solo el PC, el PSOE, la UGT, la CNT, todos defienden Madrid con panza arriba. Y la llegada de la columna de Urruti, no lo olvidemos también, la llegada de Urruti, que deja Zaragoza, plaza más importante que Madrid. Era una intervención de 30 segundos, Emilio. También tiene que ver con la llegada de la ayuda soviética, quiero decir, pero sí me parece una lectura muy a la media de la mirada que hay en la sociedad española acerca de la guerra civil y de cómo ha acabado ese discurso del anticomunismo, ¿no? Quiero decir que lo tiñe todo de que eso era el Partido Comunista, cuando había, evidentemente... Eso estás presuponiendo tú. Vamos, estamos hablando... No, yo digo cuál es el resultado para mí de esa lectura, que parece teñirlo todo de que lo que había ahí eran unos comunistas defendiendo la ciudad. Era un tiempo de 30, te doy otro turno de 30, Pedro. Sí, bueno, yo no digo que esto fuese bueno o malo o regular, yo digo que el proyecto, digamos, fundamental, a partir del año 34 fundamentalmente, esto prácticamente está asumido por buena parte, sobre todo la perspectiva EMIC, insisto, la perspectiva de los protagonistas en aquel momento. Están impulsados por la dictadura proletaria, por intento de la revolución, lo que llama desde Andreunín, desde Maurín, etcétera, la propia Clara Campoamor habla de la revolución y la guerra civil, etcétera, etcétera. Hay un componente revolucionario que trata de Inglaterra. Tiempo, 30 segundos Julián, 30 segundos Jaime. La revolución yo creo que le estás dando un
sentido que no es el correcto, no es el mismo el concepto de revolución que pueda tener el Partido Comunista que el que tiene la CNT, porque de hecho es la organización obrera más importante en ese momento en España, porque es la que más militantes aglutina, y no es lo mismo luchar por la República Socialista que por la República Democrática, que por la revolución social con la desaparición del Estado. Y el Partido Comunista era un partido, antes del julio de 1936, un partido muy pequeño, que apenas tenía 17 diputados en el Congreso. Eso explica la derrota. 30 segundos, Jaime. Bueno, yo lo que niego es que el PC en ese momento, aparte, obviamente no era la fuerza predominante, eso está claro, pero que luchara por la dictadura del proletariado. Tenía un programa de reforma democrática muy moderado, era el programa del Frente Popular, que es el que había ganado las elecciones, el Frente Popular, que el PC había participado como una de las fuerzas impulsoras, y eso es la estrategia que se sigue defendiendo durante toda la guerra, como una república democrática de nuevo tipo, y defendiendo la necesidad de la revolución democrática, porque ese país... Bueno. Terminamos el tiempo, quedan 2 palabras de 30 segundos, Mirta y Julián, y pasamos al siguiente tema que nos va a seguir sirviendo para enlazar con esta temática. Mirta, 30 segundos. El fracaso viene por el PC y por su falta de habilidad en cuanto a la defensa. Es todo lo contrario. Es decir, el PC, que es una parte, no es todo, de las fuerzas leales, hacen una contribución inmensa con la formación, por ejemplo, del 5º Regimiento, que es la simiente del Ejército Popular Regular, porque hablamos del Ejército, pero en septiembre de 1936 no hay ejército. 30 segundos, Julián. Yo lo que también quiero destacar es la generosidad de todas las organizaciones en aquel momento, que rebajaron todos sus supuestos. No solo el Partido Comunista, que rebaja, la dictadura del proletariado, que dejó de defenderla para defender la República Democrática, o incluso las organizaciones anarquistas que dieron ministros a la República, algo inaudito en la historia del movimiento obrero, y dieron 4 ministros al gobierno de Largo Caballero y 1 al gobierno de Negrín, con lo cual no veo la dictadura del proletariado por ninguna parte, sino defensa de una república democrática en esos supuestos. Si os parece, pasamos a la siguiente cuestión, que nos sirve para retomar el tema, y empezaremos con un turno de 90 segundos para que podamos ir con más calma. Uno de los elementos más fascinantes de la guerra civil, a la vez que terrible, es la guerra civil dentro del bando republicano, que tiene diferentes episodios. Los más conocidos son los hechos de mayo del 37 en Barcelona y el golpe de Casado en 1939. Vamos a escuchar lo que dice Santiago Carrillo de los hechos de mayo en Barcelona. Adelante, vídeo, por favor. El Puig de Mayo a muchos les sirvió, y a mí también, para convencerme de que los trotskistas eran agentes del enemigo. El PUN, con parte de la CNT, se subleva contra la República en Barcelona, retira fuerzas que tenían el Frente de Aragón y trata de llegar con ellas a Barcelona, y nos encontramos en una guerra civil interna que en ese momento a mucha gente que no se había planteado las cosas así antes la hace pensar que, bueno, es posible que el PUM esté controlado por agentes de la Quinta Columna. Eso contribuyó mucho a que la idea de que los trotskistas no eran gente leal se extendiera por la zona republicana, incluso a que en adelante hasta la CNT bajo la dirección de Mariano Gómez, pues se apartara la fuerza al PUN en ese momento. Se la dio pues la parte de la CNT que pensaba que lo que había que hacer no era ganar la guerra primero, sino establecer el comunismo libertario, hacer la revolución. Como decía, mientras que nosotros decíamos que sin aplastar al ejército de Franco, sin derrotarle, no había posibilidad. Esta película de Ken Loach, Tierra y Libertad. Sí, al Ejército Popular le presenta como si fuera el ejército de Franco. Eso fue duro en lo personal, viejos compañeros de armas, Bueno, mire usted, la verdad es que, por lo que se refiere a mí, yo no puedo decir que los trotskistas fueran viejos compañeros de armas. Yo he tenido contactos
con ellos, reuniones, conversaciones, pero esa polémica pública, pero en realidad no habíamos luchado juntos nunca. Para mí ese problema no se planteó. Hicimos muchas gestiones durante esta semana con ayuda de Miguel Urbán para intentar que un miembro de la Fundación Andreu Nin estuviera en el plató, pero no ha sido posible. Empiezo contigo, Julián. ¿Cómo valoras lo que dice Carrillo? 90 segundos. Pues Carrillo tiene razón en una cosa, lo de mayo de 1937 es un putsch en toda regla. Lo que no estoy de acuerdo es con la lectura que le da Carrillo a este putsch. Bien es cierto que el Partido Comunista había adoptado un poder bastante fuerte dentro de las estructuras del Ejército Popular y tenía un enemigo encarnizado en ese momento. No hay que negar que el Partido Comunista es un partido abiertamente stalinista, defiende las posiciones de Stalin y la posición que desde la Cuarta Internacional se está dando. El POUM no es un partido trotskista, nunca lo fue, nunca se declaró como tal. La Andreu Nin fue trotskista en un momento dado, pero no, el POUM no era como tal trotskista. De hecho, Trotsky pretendía que el POUM hiciese entrismo en el PSOE y Nin siempre lo negó. Y lo que no se puede negar bajo ningún concepto es que la toma de la Telefónica en Barcelona es una toma completamente libre que hace la Generalitat y el PSUC en aquel momento en Barcelona, y por otra que a Nin se lo cargan los comunistas. O sea, Nin era una persona molesta, una persona que no gustaba en esa retaguardia, y se lo cargan agentes soviéticos. Eso nadie no va a negar, porque se abrieron los expedientes del KGB y apareció todo el caso de Andreu Nin. Solo había un grupo trotskista en ese momento en España, que era la sección bolchevique-leninista de la Cuarta Internacional, que dirigía un tipo que se llamaba Grandizo Muniz, y que era tan minoritario, que desde luego no tuvo ninguna incidencia ni en los hechos de mayo ni en... Se acabaron los 90 segundos, no me habéis pedido ninguna palabra. Emilio, 90 segundos. Después Jaime, después Pedro. Yo vuelvo a hacer una lectura desde el presente, y este es uno de los problemas que utiliza generalmente toda esa derecha mediática que ha aparecido ahí para criticar el papel de la República, su función en la guerra, y hablar de que los verdaderos olvidados de ese conflicto fueron precisamente los que dicen que se mataron entre las izquierdas, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un choque de culturas políticas donde yo creo es muy difícil interpretar en ese momento que alguien puede ver una oportunidad, y sí ha habido una cultura en algunos casos de eliminación del otro, que decir que incluso pues se siguió durante el franquismo, que esa lucha no se acabó ahí, sino que en las guerrillas incluso antifranquistas se siguió produciendo ese tipo de enfrentamiento. Y yo vuelvo a llevarlo todo hasta el presente, ¿no? Desde el presente es una de las cosas más conflictivas y una de las oportunidades que ha generado más literatura entre los revisionistas, ¿no? Porque casualmente están saliendo por alguna razón todos los temas que el revisionismo se ha dedicado a publicar, ¿no?, en los últimos años. Pedro, 90 segundos. Sí, bueno, yo insistir que efectivamente el Partido Comunista no es el único, ni mucho menos, pero a partir del 34 el Partido Comunista tiene, digamos, una solidez desde el punto de vista organizativo, etcétera, que otras instituciones políticas pues van perdiendo, ¿no? Y la propia división interna entre las distintas facciones pues hace que pues esto conduzca finalmente a la derrota, ¿no? Pero, insisto, el Partido Comunista tiene detrás algo muy importante, que no tiene ninguna otra facción, que es la Unión Soviética. Entonces, si no introducimos, digamos, el elemento del Estado actuando detrás, es imposible. Entonces, la única, desde el punto de vista, digamos, programático, ortogramático, es decir, un programa realmente sólido para enfrentarse al fascismo, lo tenía el Partido Comunista, porque estaba detrás de la Unión Soviética. De hecho, la defensa de Madrid se mantiene porque han penetrado los tanques soviéticos y han cubierto, digamos, la parte de Cuenca, etcétera. Entonces, sin introducir, cuando digo el comunismo, digo incluso la Unión Soviética, porque aquí se está intentando tomar ejemplarmente la Revolución Soviética en España. Cosa que yo no digo que eso no fuera a ser más próspero que en la actualidad, ¿eh? Lo que entró fue los Estados Unidos de América y España está medio en disolución. O sea que, digamos, desde el punto de vista contrafáctico, pues a lo mejor hubiese sido mejor. O sea que, digamos, tampoco hay por qué proyectar, digamos, sobre determinadas posiciones, en cuanto que se dibujan como tal, pues ya proyectar determinada ideología, porque a lo mejor nos confundimos. Mirta, 90 segundos. Bueno, vamos a ver, yo
creo que lo importante, lo que saca a la luz el conflicto de la primavera de 1937 es el enfrentamiento entre centralización, el proceso de centralización que se estaba intentando llevar a cabo en la zona republicana y aquellos que no estaban de acuerdo y que pretendían seguir con la dispersión del poder. Y por otra parte, la contraposición entre ejército popular regular y milicias, aquellos como el POUM y partidos en este terreno, y también un sector, no todos de los anarquistas, que seguían partidarios de las milicias. Aunque las milicias habían sido heroicas en muchos casos, no habían logrado frenar el avance del ejército de África. No fue una decisión política, fue una decisión militar, porque no había manera de frenar a los rebeldes. Ese fue el elemento. Y luego, claro, se habla de los tanques soviéticos. Evidentemente la ayuda soviética es un arma de doble filo, pero ¿qué pasa con los países democráticos? ¿Dónde está el Comité de No Intervención? Eso fue una gran traición a la República Democrática. Y además, otro aspecto importante, es decir, si yo creo que lo que pone en primera línea es que la República mantuvo, incluso en plena guerra, características democráticas y no declaró estado de guerra, lo cual tuvo un efecto devastador también, porque claro, en la retaguardia existían polémicas que en el otro lado no había. A los 90 segundos llega el esperado momento del programa en el que el presentador se autoatribuye un turno que va a ser más pequeño, va a ser de 60 segundos. Una cosa que me sorprendía al hacer la entrevista a Santiago Carrillo, es decir, a pesar de que, y esto lo he dicho muchas veces, para mí es claro que el Partido Comunista de España, asumiendo ser el mejor partido republicano, quizá tenga la razón histórica en el sentido geopolítico, de la única manera en la que se podía ganar la guerra era tratar de atraer a un frente antifascista a Francia y a Inglaterra, una política que tenía que ver con los intereses geopolíticos soviéticos, pero que también había sido diseñada por la Tercera Internacional y que no era una política revolucionaria. Sin embargo, lo que me impresiona es que en el año 2011 todavía estos debates no aparezcan como debates entre historiadores, sino que de alguna manera generen pasiones que a mí me sorprendía cuando yo le preguntaba a Carrillo, pero bueno, compañero de armas, y decía, no, los trotskistas compañeros de armas, nada, es decir, como teníamos claro que eran agentes de la quinta columna y nunca fuimos compañeros. Después, cuando le escuchéis hablar del golpe de Casado, allí sí que sufre, porque a los socialistas sí les considera compañero. Me sorprende que en el año 2012, y se me acabó el tiempo, Julián, en 90 segundos. Pues hay muchísimas cosas encima de la mesa. Desde un punto de vista histórico, la política de intentar atraer a Francia y a Inglaterra en ese momento sí es irreal, porque Francia e Inglaterra no quieren entrar en un conflicto que consideran ajeno por el miedo que le tienen al nazismo. Eso es una lectura que no supieron ver en aquel momento en España, ¿no? Y Stalin lo que intentaba también es atraerse a un acuerdo comercial con Francia, que de hecho en algún momento lo llegó a conseguir. Luego, yo no creo que el Partido Comunista fuera el único partido competente y sólido en la lucha contra el fascismo. Había muchísimas otras organizaciones que tenían también un programa sólido de lucha contra el fascismo. Y dentro de la lucha de ejército-milicias, yo siempre me recordaré los artículos que desde el periódico CNT, porque yo investigué la figura de Mauro Bajatierra y me empapé de toda la propaganda de aquel momento. La CNT estaba haciendo un llamamiento al mando único desde septiembre de 1936. Es decir, nunca puso en tela de juicio la posibilidad de crear un ejército. Alguna milicia por ahí, quizá la Columna de Hierro, la única que pudo poner en duda aquel fenómeno, pero no era una cosa fundamental. De hecho, son los primeros que toman galones. Cipriano Mera se convierte en uno de los generales de brigada más importantes en aquel momento. O sea, esa disputa no existía dentro del movimiento anarquista, que incluso en el Congreso del 36 lo llegaron a hablar como una posibilidad de crear un ejército con las estructuras del ejército de la República. Jaime, 90 segundos, después bueno, Mirta. Sí, estoy de acuerdo con Mirta de esa tensión que hay entre centralidad y dispersión, ¿no? Y no solo se da por cuestiones ideológicas, muchas veces al hacer estas lecturas se piensa y se pone como el principal problema de la República las divisiones de tipo ideológico, ¿no? Desde luego en la República había una urgencia tremenda y una petición constante de reformas sociales que eran necesarias. Había millones de personas viviendo prácticamente en la Edad Media, pero sin embargo también había otra tensión
era la tensión de la lucha antifascista. No creo que haya una dicotomía entre revolución y lucha antifascista como se ha planteado, sería muy sencillo. Los que plantean que las fuerzas tienen que ir al frente también plantean un poco más de reformas, de reparto de tierra, de revolución democrática, pero sí que había esa tensión entre que tenía que ser lo prioritario, ¿no? Y me parece que muchas veces por eso sigue siendo problemático tratarlo ahora, porque yo creo que nos marca el debate los historiadores, bueno, lo que ha dicho Emilio, ¿no? Los historiadores más revisionistas. A partir de ahora los turnos son de 60, excepto para Patricia, que no ha intervenido. Mirta, 60 segundos. Bueno, indudablemente la CNT era parte de la zona leal, lo digo de cara al público, pero también presenta divisiones internas, es decir, que no es difícil ir a cualquier periódico de la zona republicana y leer los distintos intervenciones de los líderes. Hay un sector que está en contra de las milicias y evidentemente en ese sector no está Cipriano Mera, pero sí hay sectores, y tú has mencionado la columna de hierro, y no creo que eso vaya en demérito de la CNT. Yo creo que simplemente esas divisiones internas también llegan a un punto álgido en el transcurso de la guerra, pero no me parece lo más relevante que habría que tocar. Yo creo que lo más relevante que tenemos que tocar de cara al público es que la derecha ha subrayado las divisiones internas. La República era una democracia, incluso en guerra. Tiempo, 90 segundos, Patricia. A mí me parece muy interesante y enriquecedor el debate entre los historiadores. Yo no soy historiadora, entonces necesariamente necesito traer este tema un poco al presente y sacar un elemento, a lo mejor no en la línea de lo que vosotros estáis debatiendo, pero sí en la línea más periodística de hacerme una pregunta, lanzarla al aire y pensar sobre estas diferencias de la izquierda del pasado hoy en día, si no son esa rémora que a lo mejor hace que toda esa pluralidad de opiniones no pueda tener una voz única y que por eso igual no se pueda instituir como una fuerza política de primer orden en este país. No sé, vosotros, perdonadme Pablo que me haya salido un poco del debate de los historiadores, pero bueno, era una reflexión que quería hacer. Sí, precisamente lo que pretendemos aquí es sacar los debates de los historiadores del coto cerrado de la historiografía en la medida en que son fundamentales para configurar los imaginarios. Lo decía al principio, los únicos que hablan de historia son los de intereconomía y eso configura la manera en la que se entiende la historia de este país por parte de muchísima gente. Pedro, 60 segundos. Yo creo que lo que hay que desactivar es la ideología a la hora del análisis del asunto. Entonces, hablar de libertad, democracia, etcétera, yo creo que es gratuito si no se establecen las coordenadas de esa libertad, de esa democracia, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, colocar de lado a la izquierda a la República, pues eso es un error absoluto, histórico. Eso no tiene ningún sentido. El PNV, que es un partido de extrema derecha, vamos a decirlo así radicalmente, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús quería implantar allí, o leer frases de Sabino Arana, que más o menos ya se ha popularizado un poquito, y todos hemos oído alguna frase de él, pues estaba del lado de los gubernamentales, ¿no? Entonces, yo creo que esa distinción empieza a hacer aguas, por lo menos hay que explicarla. Y después lo de la democracia. Yo insisto, el Partido Comunista lo que trata de implantar es una dictadura. Esto tampoco, dictadura, podemos remitirnos, no hay que por qué remitirse a Franco, porque Franco es lo que tenemos inmediatamente después, pero dictadura es la de Cincinnato, por ejemplo, que es lo que tiene en la cabeza Marx y lo que tendrá Lenin también, con la comuna, etcétera, etcétera. Es decir, una situación... Tiempo. Quedan 3 turnos más y pasamos al golpe de Casado. Julián, Mirta y Emilio, y pasamos a Casado. Julián, 60 segundos. Bueno, tocas mucho el tema del PNV. El PNV según en qué zona fue leal y según qué zona fue rebelde, porque en Álava fue donde el PNV se hizo completamente franquista, pero creo que confundes cuando hablas de que alguien quería instaurar una dictadura en España. O sea, es que ni el Partido Comunista quería instaurar una dictadura en España, porque en el caso de que la República hubiese ganado la guerra, no se hubiese proclamado la dictadura del proletariado, porque no tenían la fuerza suficiente como para poder proclamarla. No tenía la fuerza suficiente. Ahora te doy una réplica.
Entonces, pero es que incluso ni iban tampoco a por ella, porque fueron los que defendían las instituciones y la propiedad. Si el Partido Comunista era el que defendía la propiedad frente a la colectivización de las tierras, o sea, era una cosa tremenda. O sea, ¿cómo no puedes decir que quería la dictadura del proletariado en ese momento? Y hablar, por ejemplo, de la Comuna de París como un ejemplo de dictadura también es sacar un poco el pie del tiesto. Turno de réplica de 30 segundos para Pedro. Yo insisto, depende de lo que entiendas por dictadura, claro. Si tú entiendes la dictadura o de Franco, pues la cese de las libertades civiles, pues la dictadura del proletariado es un proceso transitorio en el que trataban de, por ejemplo, pues estatalizar pues las industrias, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver, el canon con el que proyecta Maurín, etcétera, prácticamente todos los protagonistas, digamos, de esa situación es la Revolución Soviética. Entonces, que la Revolución Soviética tampoco 30 segundos, la propiedad, terminó el tiempo. Mirta, 60 segundos. De vista que dices, bueno, es que la República no se debe incorporar a la democracia, o te he entendido mal. No, la República es la democracia en España como no había habido antes hasta el siglo XIX. Es decir, la República es la primera democracia española del siglo XX. Nos guste o no, la derecha no había traído la democracia real. ¿Qué es la democracia entonces? ¿La Restauración? ¿La dictadura de Primo de Rivera? No, no. No, pues eso hay que explicarlo. Por eso te digo, ¿quién trajo la democracia a España por primera vez en el siglo XX? La República. Bueno, hombre, pues yo considero tu posición discutible. Y luego, por supuesto, yo pienso que se pierde de vista en este debate el cambio que hay por parte del Partido Comunista en 1935, que nace del 7º Congreso de la Internacional Comunista, cuando se va a una alianza con los sectores de la burguesía para enfrentar al fascismo y al nazismo. Este 7º Congreso fue crucial y yo pienso que no lo 60 segundos, Emilio, 60 segundos. Bueno, a mí me llama la atención toda el catálogo de demonios de España, ¿no? Que son los nacionalistas vascos y los comunistas. Entonces, quiero decir, insisto, demonios no lo digo yo. Bueno, son los demonios de España. No estoy diciendo que tú los califiques como tales, sino que son los demonios de España, lo cual es... Después te doy un turno. Bueno, sí, claro, evidentemente te tienes que dar por aludido porque eres tú quien está limitando y cerrando el foco en que todo lo que ocurría entonces era eso. Y yo digo, incluso en la película Raza, quiero decir que tiene 2 versiones, hay una donde sale la palabra antifascista y luego Franco, cuando se da cuenta de que lo que vende es el anticomunismo, pues recoge las copias y las convierte en anticomunistas, ¿no? Entonces, también se puede pensar que en una república democrática de izquierdas, el PNV podía hacer sus cálculos y ver que, aun siendo un partido conservador, ese era el escenario político donde podía alcanzar sus objetivos de su relación con respecto a España. Pues algo que no le iba a dar la derecha y que no se lo da. ¿Qué es eso, democracia de izquierda? Jaime, 30 segundos y pasamos a Casado. Es que hay un enfrentamiento, claro que relacionamos izquierda con democracia, pero no porque sean dos sinónimos, por supuesto que no lo son, sino porque en ese momento se posiciona en la izquierda a amplios grupos de republicanos moderados que ahora mismo podríamos considerar de centro o de centro derecha. Pero allí la tensión fundamental es entre fascismo y república, es entre fascismo y democracia. Y se ubica y casi todas las interpretaciones ubican izquierda por un lado 30 segundos, me podías haber pedido 60. Vamos a ver lo que dice Carrillo con respecto al golpe de Casado y volvemos con Pedro. Adelante, vídeo, por favor. El momento del golpe de Casado, los comunistas y los negrinistas somos partidarios de resistir hasta el final, pensando en que en el peor de los casos vamos a poder organizar una evacuación de cuadros y de militantes que salve la vida de decenas de miles. Y en el mejor vamos a enlazar con la Segunda Guerra Mundial, que de hecho empezó a los 4 meses. En aquella época no había internet. Y los camaradas de Madrid quedan cortados del grupo dirigente del partido que estaba en Elda. Y ellos siguen la política de resistencia.
Y sigue, entre otras cosas, porque la Junta de Casado empieza a reprimir a los comunistas y a meterles en la cárcel. Entonces, varias unidades del partido, dirigidas por militantes comunistas, se enfrentan militarmente con la Junta y llegan a arrinconar a la Junta. Pero claro, la Junta está sostenida no solo por Mera, por los caballeristas en ese momento, por Besteiro, está sostenida por las tropas de Franco que rodean Madrid. De los comunistas madrileños al enfrentarse con el golpe, es que no pueden desguarnecer el frente, que tienen que utilizar solo algunas unidades de reserva, porque si desguarnecen el frente entran las tropas de Franco. Y fijaos que la pregunta que yo le hacía a Carrillo iba con maldad, planteaba esta contradicción aparente que hubo entre los comunistas madrileños y la dirección del partido. Había una táctica que defendía Negrín y que defendía Toglatti, que era la táctica de la retirada ordenada, y una táctica de resistencia a ultranza que quizás se manifestó en la resistencia de los comunistas en Madrid, que mientras se enfrentan a los casadistas tienen a su dirección esperando los barcos. Ahí venía la respuesta de Carrillo, de entonces no había internet, que demuestra los reflejos que tiene, que son impresionantes. Pedro, 90 segundos. Insistiendo en deshacer pues esas asociaciones que yo creo que entorpecen, obstaculizan y oscurecen el asunto. El presidente de la República durante más tiempo fue Niceto Alcalá Zamora, que era de derechas. Maura fue el que introdujo la República Madrid, que anunció la República Madrid, además fue el que tuvo más arrestos, según los documentos, ¿no? Según Pla, etcétera, más que Azaña, ¿no? Que estaba un poquito acobardado, y Maura fue el que en Madrid anunció la República. Bueno, esto lo dice Pla, no lo sé, entonces, asociar la República con la izquierda me parece un abuso, eso para empezar. Y segundo, vamos, Rollo Villanueva fue diputado, etc. Todos los diputados de la derecha, esos existían, entonces, y eran republicanos. Se puede pensar, bueno, es que querían traicionar la República, bueno, pero eso ya hay que empezar digamos, a escarbar, ¿no? Entonces, quiero decir que eso ya hay que oponer, hay que empezar a explicarlo. Yo lo que digo es que no es evidente, no es evidentísimo, ¿no? Y yo insisto, es decir, ahí el formato, el canon revolucionario que muchos mantienen, y era una alternativa que se empezó a perseguir, una trayectoria que se empezó a recorrer, que era la revolucionaria, y el canon era la Revolución Soviética. Entonces, el propio Carrillo se convirtió justamente al Partido Comunista, ¿no? En ese momento estaba el Partido Socialista y se convirtió al Partido Comunista. El Partido Comunista se genera con motivo de la Revolución Soviética. 90 segundos, Mirta, 90 segundos. Insistes por un camino que no deja